Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11:30 a 1:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos, decirles que ya por fin vamos a pasar a la fase 1, así que ya podremos salir más libremente de casa e incluso visitar museos. Lo digo por si alguien quiere ir a ver el cuadro. Sin más, voy a dar paso a la clase de hoy, que está dedicada a una obra, se llama Marrón y Plata 1 de 1951. Está expuesto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid en la sala 46. La técnica es esmalte y pintura plateada sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 144 centímetros de alto por 107 centímetros de ancho. Su autor es Jackson Pollock. Es uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto y del que vamos a hablar hoy. De lo que voy a hablar ahora es de la forma. El formato que tiene, como podréis apreciar, es un rectángulo áureo. Nosotros le conocemos bien, es un rectángulo que tiene una proporción en que la relación entre A y B sería el coeficiente phi, que más o menos es la diagonal abatida. La posición se ha consensuado que sea en vertical, porque en una fotografía de Pollock en su estudio de Long Island tomada en 1951 por Hans Namuth, aparece marrón y plata 1 junto a marrón y plata 2 pintadas una junto a la otra en el mismo rollo de tela, que luego el artista cortó en dos y que vendió de manera separada. Al no estar firmadas ninguna de las dos, no es posible precisar su posición exacta, aunque dos expertos como Francis Valentin O'Connor y Eugene Victor Thau proponen que deben considerarse lienzos verticales, tal y como aparecen en la mencionada fotografía. Esta es la fotografía de Jackson Pollock, que afirmaba en 1947 que mi pintura no es de caballete. Pollock rechaza la pintura de caballete, situando el lienzo en el suelo, en horizontal, y acometiendo la ejecución de la pintura desde todos sus flancos. Por lo tanto, es muy difícil precisar si cuando pintó el cuadro lo estaba pensando en situarlo en una posición o en otra. Por último, quiero decir que Hans Namuth fue un fotógrafo publicista, nació en 1915 y falleció en 1990 y bueno, fue también cineasta alemán nacionalizado estadounidense. Fue amigo y compañero de Roger Neisser, que es un cineasta también, y trabajó como fotoreportero en la Guerra Civil Española. Fue mundialmente conocido posteriormente por los retratos y fotografías que hizo de diferentes artistas entre la década de 1950 y 1970 en Estados Unidos. Bueno, ahora voy a hablar de la composición lineal y hablando de expresionismo abstracto estadounidense, quiero deciros que no hay ninguna composición lineal. Aparecen algunos trazos de líneas gruesas hechas con una paletina. Una paletina es un pincel plano, ¿vale? Son trazos curvos, algunos rectos, ¿vale? Sí que hay trazos, también algunos trazos hechos con aerógrafo, una herramienta bastante moderna para la época en la que estamos, pero son líneas, pero no hay ninguna organización entre ellas que se pueda decir que sea una composición, ¿vale? Más o nada parecen brochazos, algunos curvos, otros rectos, pero nada más. Bueno, ahora voy a hablar de la composición de la luz y el color. Bueno, como veis en esta foto de Hans Namuth, en la que aparece Pollock en su estudio, pues veis que no sigue ninguna composición. Esparce la pintura
con el Dripping, esta pintura gestual de la que os voy a hablar ahora, ¿vale? Pero no hace, como os digo, no hay un estudio previo, ¿vale? Ni con perspectiva científica, vamos, ni con perspectiva lineal, isométrica o caballera, no aparece ningún tipo de perspectiva ni ninguna composición. En la composición de luz y color vemos que la mayor fuente de luz se encuentra en el blanco del lienzo. El lienzo no tiene ninguna preparación, no tiene una imprimación ni de yeso ni de ninguna otra pintura blanca. Está desnudo y sobre este lienzo desnudo aplica con una paletina, como ya os he dicho, un color que es muy parecido al negro, pero no es exactamente negro, es un marrón muy, muy, muy oscuro. Y sobre las manchas negras y blancas, bueno, sobre las manchas negras y los espacios blancos, posteriormente aplica una pintura plateada, una pintura aluminio con cierto brillo metálico. Y esta pintura sí la aplica con la técnica del dripping, o sea, goteando con chorretones. Y bueno, da una sensación, finalmente la composición de luz y color, al estar un color claro al fondo, en medio el negro y luego este color con reflejos metálicos, da la sensación como de que hay un espacio en medio, de que entre el blanco y este color metálico hay algo, hay un espacio, hay una especie de plasma, ¿sí? En el que se mueven, bueno, en una imagen de la fotografía, con una imagen fotográfica no se aprecia bien, pero con una experiencia estética delante del cuadro en el Museo Thyssen sí que concentrándose un poco en el medio puedes tener esa sensación de que hay un espacio. Bueno, de la composición escenográfica, pese a lo que se pueda en principio creer a través del expresionismo abstracto, de la abstracción, que no tiene ninguna significación, pero el énfasis en el dibujo y la intención de volver a la línea negra que había definido las primeras producciones de Pollock se forma con un muralista, Siqueiros, ya hablaremos de él en el autor, darían lugar a una serie llamada Pinturas Negras a comienzos de los años 50. Entre 1950 y 1953, Jason Pollock hace un pequeño paréntesis en su producción de expresionismo abstracto y hace esta serie de pinturas negras, que es lo que tenemos aquí. Bueno, esta serie fue expuesta en una mítica exposición en la Betty Parsons Gallery. Betty Parsons fue una marchante su segunda marchante de Jason Pollock. Tenía una galería en Nueva York y en noviembre de 1950 expuso estas pinturas. Y bueno, no tuvieron mucho éxito porque aparte de que en la mayoría de la serie de estas pinturas de la serie negra de Jason Pollock carecen de color, veis que tienen muy poco color, el público esperaba de Jason Pollock expresionismo abstracto y con esta serie de pinturas negras parece ser que defraudó, ¿vale? Es un pequeño paréntesis en su obra, esta serie, como os digo. Respecto a este nuevo giro de su pintura, en junio de 1951, Jason escribió a sus amigos, el pintor Alfonso Osorio y el bailarín Ted Dragos, y les dijo: durante un tiempo he estado dibujando sobre el lienzo en negro, recuperando algunas de mis primeras imágenes, y pienso que los partidarios del arte no objetivo las encontrarán aberrantes, y los niños que simplemente he salpicado un Pollock. Mirad, si miramos la figura, o sea, si vemos las manchas un poco en plan Jung,
en plan psicoanalismo Jung, pero se puede apreciar, a ver si aquí lo apreciamos un poco mejor, una especie de cabeza, una especie de cabeza, de rostro, de mano, de brazo, este sería el codo, este sería el torso, y aquí vendría como unas extremidades. Ya sé que es muy difícil, pero mirad, por ejemplo, en el resto de la serie de pinturas negras, este es Jason Pollock en su estudio, veis que sí hay cierta figuración. Son una serie, como os digo, la realizó entre 1950 y 1953. Esta obra que estamos viendo de Pollock es la única obra de Jason Pollock que se encuentra en Madrid, en el Museo de Arte Reina Sofía, y pertenece a esta serie. Toda la serie la hizo con un bote de esmalte negro y con los lienzos sin imprimación, o sea, aprovechando como si fuese una acuarela el blanco del lienzo. Aquí no se aprecia nada, ya os digo que es un paréntesis en la obra. Mirad aquí, por ejemplo, sí que aparece ya un rostro, ¿verdad? Sí que parece aparecer, aquí parece que hay una boca, unos ojos, una nariz. Bueno, pues aquí parece también que hay unos ojos, una boca, un poco a lo Picasso, a lo Masson, Masson, este pintor surrealista, también un poco parece, aunque en otro tamaño, daros cuenta que él utilizaba un formato monumental, ¿vale? De incluso de 3 por 1,5 metros, ¿vale? Y como se puede apreciar, vemos lo que sí hay es un control del trazo. Ya no es dejarme llevar con el dripping, sino ya se ve que es un trazo más consciente, mm, más recuperando estas formas un poco antropomórficas de su primera etapa. También otro rasgo muy característico de las pinturas de la serie negra es que intentan suprimir el efecto all over que aparece en el resto de sus cuadros de expresionismo abstractos. Esto es, intentan no llegar al final, del cuadro. Mirad, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, nuestra pintura. Veis que, por ejemplo, no llega al final del cuadro. Traza una línea, ya sea con un chorretón o una paletina o el aerógrafo. Él acaba en esta serie del 50 al 53 res, acaba con este efecto all over, que, o sea, es como lo cubro todo, no es todo está ocupado por la pintura y en este caso no. ¿Vale? Se ve el lienzo, se ve que no quiere llegar al final, acaba el cuadro en sus detalles, que es cómo acabo el cuadro cuando no estoy en el medio, o sea, cuando no estoy en el centro del cuadro, cómo acabo esto, pues lo acaba, ¿lo veis? Esto es algo que se distingue también en este ejemplar de Jason Pollock que está en el Thyssen del resto de sus pinturas. En el ejemplo que tenemos delante, lo que hemos visto de Pollock es que después de hacer estos trazos con la paletina negra, bueno, negra, marrón muy oscuro, lo que hace es, con el color plata, es utilizar la técnica dripping, que es más o menos lo que está haciendo aquí, y es esparcir la pintura directamente desde el bote utilizando palos o pinceles secos, a los que he añadido ahora también jeringuillas y cosas que hagan que chorree, ¿vale? O sea, Pollock lo que hace es, estas son las pinturas negras,
Con el Dream Pin, ¿lo veis? Esparcir, gotear, chorrear, Dream Pin, chorrear la pintura sobre el lienzo sin tocar el lienzo. No toca el lienzo en ningún momento. Jason Pollock dice así sobre esta técnica pictórica. Sigo progresando en la eliminación de los instrumentos propios del pintor como el caballete, la paleta, los pinceles, etc. Prefiero utilizar palos, llanas, cuchillos, salpicaduras de pintura líquida o empastes gruesos con arena, cristales rotos y otros materiales extraños. Y es verdad, si se ven las obras de Jason Pollock de cerca, vemos que entre tal cantidad de dream pins y de chorretones de pintura hay botones, trozos de vidrio, papel, arena, todo lo que encuentra, digamos, por el estudio lo pone en el cuadro. Otra de los, bueno, la técnica del expresionismo abstracto, esto es propio de Jason Pollock, es la pintura gestual, el action painting. Ya habíamos visto en la clase anterior que existía el paisaje de la materia y ahora vamos a hablar de otra vertiente, digamos, del expresionismo abstracto, que es la action painting o la pintura gestual, la pintura de acción, en fin, arte otro. Este arte elimina el tiempo entre el impulso inicial y el resultado final. Elimina el procedimiento en el proceso de la pintura a través del automatismo. La pintura gestual une el resultado con el propio acto de pintar. El automatismo es un procedimiento artístico que procede, valga la redundancia, del surrealismo y se origina en un pequeño grupo de artistas refugiados en Zúrich, en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial, que se reunían en el Cabaret Voltaire en 1916. Este lugar se convierte en un centro de reuniones de un grupo que será finalmente el grupo Dada, formado por Hans Arp, Hugo Ball, Marcel Janco, Tristan Tzara. Entonces ellos practican el automatismo, que es un arte producido por el inconsciente, en el que lo fortuito y sobre todo lo no elaborado toma importancia. Algunos ejemplos de automatismo son, por ejemplo, los grafismos espontáneos sin ningún significado, incluso hechos con la mano izquierda, la escritura autónoma, o sea, recortan letras o palabras de un periódico, las tiran al aire y cuando caen sobre un folio, pues las leen sin ningún orden, o sea, como hayan salido, o las performance, sobre todo, pues leen a coro poemas abstractos formados por estas combinaciones que os he dicho y bueno, finalmente uno de ellos explica que lo que ellos celebran es una escena entre una bufonada y un oficio de difuntos, todo al mismo tiempo. Bueno, pues digamos que el automatismo pretende crear un arte producido por el inconsciente, en el que toda la cultura occidental, los academicismos técnicos, la literatura, la mitología, la religión, no entre no sea representada, que solo sea una obra hecha por el hombre, pero no esté, digamos, contaminada por lo social, ¿vale? Es muy parecido, tiene algunas cosas del ready-made en este sentido, pero el automatismo es una creación que procede del inconsciente del individuo, mientras el ready-made es una creación que procede de la sociedad. Y en ambas creaciones, tanto en la creación automatismo como en la creación del ready-made, no puede intervenir el hombre de manera consciente, porque, como os digo, contamina la obra con
pues con su formación, con la formación que haya tenido, con su cultura occidental, ¿vale? Todo. Hugo Ball, esto es una performance de Hugo Ball, pues veis, era director de escena Hugo Ball, ¿vale? Mirad, os he traído una poesía de Tristan Tzara, ¿vale? Para que veáis pues un poco el automatismo. Os la voy a leer muy rápido. Se llama Agua Salvaje y fue muy famosa en su tiempo. Los dientes hambrientos del ojo cubiertos de hollín de seda abiertos a la lluvia todo el año, el agua desnuda oscurece el sudor de la frente de la noche. El ojo está encerrado en un triángulo, el triángulo sostiene otro triángulo. Bueno, os la he leído muy deprisa, pero vamos, que por otra parte, quiero deciros que mientras que se estaba desarrollando este arte en Europa, en Estados Unidos, pues estaban un poco formando todavía lo que es esa identidad nacional. Y en la década de 1930, entre 1930 y 1940, por motivo de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los artistas, filósofos y científicos europeos emigran a Estados Unidos, como Pierre Mondrian, Vasily Kandinsky, Fernand Léger, que es el autor de esta pintura, Marcel Duchamp, y donde en Estados Unidos sus influencias europeas tuvieron una doble vertiente. Por un lado, una corriente racionalista representada por el constructivismo o la abstracción geométrica, y por otro lado, una corriente subjetiva representada por el surrealismo. Y será esta parte, el surrealismo, lo que finalmente, como ya os hablé en materia superposición de materia gris, pues será esta deformación, un poco esta evasión de las formas del surrealismo, lo que hará que los expresionistas estadounidenses pues inicien una nueva carrera pictórica hacia la pintura moderna. Lo que tenemos aquí es una obra de Fernand Léger, ¿vale? Fernand Léger visita por primera vez Estados Unidos en 1931 y en 1935 ya expone en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el Instituto de Arte de Chicago. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945, permanece en Estados Unidos y es en esta época cuando se hace profesor de la Universidad de Yale, ¿vale? Pues esta aculturación, ¿vale? Estas influencias europeas de estos, como os he dicho, artistas, esas influencias europeas en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y que Fernand Léger fue un precursor de ellas. ¿Con qué se encuentran estas influencias europeas cuando llegan a Estados Unidos? Pues mirad, se encuentran con que tras un primer contacto con la pintura modernista en la Armory Show de 1913, los Estados Unidos se plantean la producción artística como una cuestión de Estado. Entonces, se crean a través de la Administración del Estado de Estados Unidos, se crea la World Progress Administration, es la Administración para el Progreso del Trabajo, que desde la Gran Depresión de 1929 estaba subvencionando la producción artística en Estados Unidos. Bueno, todo esto era según la doctrina del presidente demócrata Roosevelt y el New Deal, el nuevo trato. Entonces, bueno, se trata del Estado demanda un arte realista que dé una imagen del país. Se producen dos tipos de realismo. Por un lado, el realismo nostálgico, que es este de Grant Wood, es dentro de la pintura moderna, pero un realismo como un poco rural. Y por otro lado, se produce un realismo de compromiso social, que sería el de la Farm Security Administration, Administración para la Seguridad Agraria. Entre 1935 y 1942, esta organización del Estado contrata fotógrafos para que fotografíen el ambiente americano, pues
cuál era la imagen, la identidad, el estado real de América en esos años después del gran crack de 1929. Y bueno, así aparecen fotógrafos como Sam Ben, que ya le vimos en el capítulo anterior, que es un pintor fotógrafo, Walker, Evans Walker, que también es muy... Perdón, Walker Evans, está escrito mal el nombre, Walter Evans y Dorothea Lange. Todas estas fotografías, digamos que van acompañadas también de una obra artística, digamos, hecha según unas directrices políticas. Y bueno, en 1939 la WPA desaparece, bueno, por no aprobarse la ley del Coffee Papers Bill, pero sobre todo porque la mayoría de los artistas deciden que prefieren hacer su propio arte, aunque no ganen tanto dinero, que no un arte subvencionado por el Estado, que finalmente estaban haciendo un arte que era el soporte o la ilustración de una idea política con la que a lo mejor no estaban muy de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, ya a finales de 1930, en el 39, 1940, ya estos artistas independientes de estas subvenciones estatales empiezan a hacer el arte que quieren y aparece una nueva remesa más ligada a la corriente racionalista, pero también a ese compromiso social. Muchos son miembros del grupo de los 10, es un grupo formado en 1939, integrantes de él son, por ejemplo, Mark Rothko o Adolf Hitler, ya veremos ejemplos de ellos. Y bueno, empiezan a aparecer otros grupos como American Abstract Artists o Abstraction and Creation, que rechazan la pintura como soporte de la identidad americana o como una ilustración de una idea política, se repliegan hacia la interdisciplinaridad de la pintura y comienza como una desmarxilización de la inteligencia americana. Esto significa... se acaba aquello del grupo de los 8 y de la UAP y de la UAPA. Bueno, este que tenemos aquí es Ashley Worky. Son esta nueva remesa, surge bueno, digamos que se empieza a conformar como esta generación de artistas que ya han dejado atrás el realismo de compromiso social o ese realismo rural que acabamos de ver. Entonces, pues ayudado, por ejemplo, por críticos del arte como Clement Greenberg, que publica el artículo Advance and Kids en 1939 en la revista Partisan Review, pues empieza a surgir en Nueva York entre la década de 1942 y 1952 el primer movimiento artístico que surge en América y que se es asimilado por el resto del mundo, incluido Europa, ¿vale? Que es el expresionismo abstracto. Bueno, los precedentes podrían ser Ashley Worky, William Kooning y Mark Tobey. Aquí tenemos, por ejemplo, Ashley Worky. Esta sería una obra de William Kooning. Y de Mark Tobey. Este es Adolf Gautier, os había hablado antes de él, formaba parte del grupo de los 10, formado en 1936.
Y estas fueron las dos obras, esto que vemos aquí, que es Rape of Persephone, de Adolphe Gautier también. Bueno, estas dos obras, esta y esta que tenemos aquí delante, que es de Mark Rothko, bueno, pues marcan la consolidación y ya la consolidación y éxito mundial del expresionismo abstracto. Estas dos obras, tanto esta de Adolphe Gautier como la siguiente de Mark Rothko, fueron expuestas en la Galería de Wildenstein en 1943 y provocaron una fuerte crítica de indignación entre los sectores más conservadores del realismo rural y una respuesta enérgica por parte del sector más progresista con la publicación en el New York Times a toda página de las dos obras, además de otras publicaciones como el catálogo escrito por Barnett Newman, que es un pintor también del expresionismo abstracto, para la exposición American Modern Artists en 1943 celebrada en la Riverside Museum, y es una exposición totalmente opuesta a la de la WPA. Y luego también se producen más publicaciones, sobre todo porque Robert Motherwell fue el director de una revista que se llama Possibility entre 1947 y 1948, por lo que todas estas exposiciones y toda esta polémica que se creó a partir de estas dos obras de Mark Rothko y de Barnett Newman, pues crearon tal polémica y tal publicación de textos respecto a ellas, que finalmente el expresionismo abstracto se socializó a través de la prensa. O sea, las personas, los estadounidenses de 1940, bueno, finalmente fueron a los museos, pero no fueron al MoMA en principio, sino es porque digamos que el MoMA a través de los cuadros se acercó, perdón, a través de los periódicos se acercó acercó el expresionismo abstracto a los estadounidenses. Bueno, este cuadro es una de las primeras pinturas de Jason Pollock, es el número 1 de 1946 y también fue muy importante porque, bueno, en esta polémica de la que os estoy hablando entre los realistas rurales y los del paisaje americano y la identidad americana, pues también Jason Pollock de alguna manera personifica la libertad del artista y a su vez es la imagen de la libertad de los Estados Unidos, que es el estandarte de la libertad en el mundo, por lo que finalmente el propio Estados Unidos encumbra a Jason Pollock como la imagen de su oposición al régimen nazi y en oposición a la exposición de Entartete Kunst en 1933 Berlín, la exposición del arte degenerado. Entonces, digamos que en esta lucha después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se están creando estos dos polos del primer mundo occidental, el segundo mundo, el mundo comunista y el tercer mundo, bueno, pues el tercer mundo que ya conocemos todos, pues bueno, digamos que Jason Pollock era el pichichi, por decirlo de alguna manera, de la libertad de los Estados Unidos. Este otro cuadro de Barnett Newman, ¿vale? Barnett Newman es también otro exponente estadounidense del expresionismo abstracto. Funda junto con Robert Motherwell y Mark Rothko The Subject of Artist School. Es una escuela de arte en Nueva York. Bueno, Barnett Newman fue también publicitario, intelectual, pintor y, como os digo, escribió también los textos de los catálogos razonados de muchas exposiciones en museos de Nueva York. Este otro cuadro de Barnett Newman, bueno, pues en esta especie de
expresionismo, más bien geometría, abstracción geométrica, un poco del constructivismo, de esta vertiente racionalista, ¿vale? Que había surgido con las influencias. Este es Motherwell, Robert Motherwell, como os digo, bueno, pues un pintor, fue también, además de pintor, bueno, al inicio de su carrera trabaja con el chileno Robert Mata. También crea murales y bueno, finalmente, mirad, entre 1949 y 1976 realizó 150 pinturas dedicadas a España. Esto no es una pintura de caballete, como os digo, es el soporte que abarca el muro entero y bueno, pues tiene pues bastantes, es completamente abstracción, aquí no se ve. La obra se llama Elegía a la República Española y es una serie, como podéis ver. Quiero deciros que también durante esta época existe ya desde finales del tiempo de Sorolla y con la Hispanic Society of New York, parece que hay como una Hispanic Crazy en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, a todo esto España también entra en la guerra civil, pero bueno, ya había lo llaman Spanish Crazy. Spanish Crazy es como una obsesión un poco por conseguir objetos, cuadros, Velázquez, panderetas, ¿vale? De hecho, como os he dicho, ya a finales del 19, principios del 20, Sorolla ganó mucho dinero comprando por toda España todo tipo de objetos del folclore español y vendiéndolos a Huntington. Y que a su vez los repartía entre coleccionistas estadounidenses. Fue la llamada, como digo por última vez ya, Spanish Crazy. Seguimos y bueno, vemos otros. Este sería Mark Rothko. Mark Rothko inicia su carrera también en el surrealismo, pero evoluciona a una pintura muy ligera, no apenas emplastece los cuadros, la pintura es muy suave, muy ligera, muy líquida. Aplica trazos largos, ¿vale? Pero muy organizados, ¿vale? No hay uno que esté más en una dirección, ¿vale? Es que le han incluso intentado llamar el impresionismo abstracto, en vez de impresionismo, porque es muy ordenado y meticuloso con su pincelada recta, ordenada, ¿la veis? Es muy ordenado y meticuloso, bastante limpio. Crea estos rectángulos de contornos difuminados, ¿vale? De contornos suaves y muy difuminados. Y bueno, pues crea esto más que expresionismo, es expresionismo abstracto, pero más que pintura gestual. Esto lo deberíamos de llamar un poco como paisaje del color. ¿Veis con su impresionismo abstracto? Impresionismo por lo por lo meticuloso que es con la pincelada, ¿verdad? Toda en la misma dirección. Otro expresionismo abstracto más ligado a la pintura gestual, ¿vale? Sería Franz Klein. También es de la misma generación y lo que él hace son estas macrografismos, ¿vale? Estos como grandes trazos rectos con la paletina de color negro y bueno, algunos los han intentado relacionar con la grafía oriental, pero no tiene nada que ver porque esto es expresionismo abstracto. Entonces, todo lo que se relacione con la realidad es pura casualidad. De todas maneras, él conserva aún rasgos de la pintura tradicional en el título. Por ejemplo, Lights Mechanic, pues
el título ya es un poco literario, luces mecánicas, pues ya te da para imaginar, luces mecánicas, y utiliza otros títulos como cardenal o jefe para sus obras. La mayoría de las pinturas de expresionismo abstracto están tan internas en la propia materia, aborrecen tanto la literatura, la iconografía y la mitología sobre la propia pintura, que normalmente lo llaman pintura 1, pintura 2, pintura 3. En España también, como no, destacan, ya lo habíamos dicho, dentro del impresionismo abstracto, pero en esta vertiente que es la pintura gestual, el action painting, pues Antonio Saura, aquí estamos viendo Dama, ¿vale? ¿Veis? Que lo que más destaca es ese vigor que tiene al realizar los trazos, ¿vale? Son trazos muy enérgicos en los que la pintura es una huella de la fuerza que utilizó Antonio Saura en ejecutar estas obras, ¿vale? Y Rafael Canogar, bueno, pues ya le vimos también, es expresionista abstracto, pero dentro del expresionismo abstracto puede ser un poco también paisaje de la materia, ¿vale? Porque este cuadro, si se ve de cerca, puede llegar a tener 1 centímetro de grosor de materia. Entonces es paisaje o sea, esto no es un Rothko, que es fino, sino esto tiene un grosor, pero por la el ímpetu que pone en el gesto que ha hecho, la huella que ha dejado el gesto que hizo para mover la materia con estos palos, con estos palillos, pues se le cataloga también en pintura gestual, porque la pintura gestual, la action painting, la pintura de acción, tiene una estrategia que más que el trabajo con la materia pictórica, lo que pretende es una proyección directa de la idea motriz en el lienzo, sin estudio previo. Se centra en el acto mismo de pintar. Este es el Dream Pin. Como os digo, en aplicar la materia pictórica. Eliminan los condicionantes lógicos que impone el proceso intermedio de ejecución, eliminando el transcurso entre la idea y el resultado. El grafismo del impulso resultado se suprime en el proceso de creación y el paso de la razón, la cultura artística occidental, las formas académicas, los convencionalismos y eufemismos, vamos, es lo que se llama el automatismo plástico. Como os digo, el gesto pictórico ha de ser intuitivo, espontáneo, poco trabajado, poco elaborado. Tiene que ser un reflejo de este no quiero contaminar la pintura con a lo mejor pues un aprender a difuminar este trazo o intentar crear la ilusión de algo que realmente no existe, porque lo que el expresionismo abstracto pretende es únicamente la pintura por la pintura, entonces no quiere contaminarla con academicismos o, como ya he dicho antes, convencionalismos. Y como os he dicho, la técnica pues consiste en distribuir la pintura sin tocar el lienzo mediante movimientos enérgicos de brocha que desprende chorros, salpicaduras, gotas, el dripping, ¿veis? Pues se van superponiendo capas unas encima de otras. Normalmente suele tener mucha, bueno, por ejemplo, aquí esto es lo que os decía de Jason Pollock. Aquí, por ejemplo, hay una mosca, ¿la veis? Bueno, pues las obras de Jason Pollock se puede encontrar uno de todo, moscas, botones, como os he dicho, vídeos, papeles, lo que sea. Tiene que ser un gesto espontáneo, cómo va el dripping, cómo va chorreando la pintura,
Esto es un chorro, no es un pincel arrastrando la pintura, no hay que tocar con el Dream Pin, no hay que tocar el lienzo. Este es Jason Pollock, que está en su estudio de Long Island. Es, como os digo, el máximo exponente de la libertad del pintor, de la libertad del acto creativo. Y bueno, él nace en 1912, fallece muy tempranamente en 1956, fallece en un accidente de tráfico. Se forma en la Manual Arts High School en Los Ángeles y en 1930 ya va a Nueva York, ¿vale? Con sus hermanos. En 1935 entra a trabajar en la World Progress Administration, ¿vale? Como asistente de pintura mural, y en 1936 trabaja con el mexicano David Alfaro Siqueiros, pinta el atrecho y carrozas para las celebraciones del 1 de mayo de Nueva York. Trabaja con él unos cuantos años y aprende, se forma, bueno, en muralismo monumental, en las grandes proporciones de los formatos y sobre todo en un lenguaje expresivo. Conoce las características a través del realismo social revolucionario. También hace algunas obras de caballete y sobre todo lo que aprende mucho en este trabajo con Siqueiros es a utilizar el aerógrafo y las pinturas sintéticas e industriales. Esto es lo que decíamos de este realismo revolucionario de Siqueiros, ¿vale? Que ya también se estaba dando, como vimos cuando hablé de Hopper, de este realismo social, Ascan, la pintura de Ascan o incluso el grupo de los 8. Pero esto es en México. Este de Seawolf, Jason, sería esta primera, esto es esta primera etapa de Jason Pollock en el que aparece una figuración, pues a lo mejor un poco surrealista, muy ligada un poco al mural mexicano. Y veis que es figurativo, ¿no? Aquí hay dos patitas, un cuerpo, los cuernos. Bueno, los cuernos, es un lobo. Posteriormente, tras un periodo en el que recibió terapia para superar el alcoholismo que sufría, en 1946 Peggy Guggenheim visitó su taller y al poco tiempo celebró una exposición individual de sus obras en la galería Art of this Century y le encargó un mural para su casa. Este mural en Iowa Museo es una donación de Peggy Guggenheim, que estuvo comprando obras de Jason Pollock pues, durante toda su primera etapa. Es de 1943. Este también es de Full Fathom. Es también una compra de Peggy Guggenheim. Mirad, esto es lo que os decía, ¿veis? Este es el all over que os decía, veis que la pintura llega hasta los extremos, no se sabe muy bien dónde acaba el cuadro, no acaba el cuadro, la pintura se sale all over, se sale del cuadro. Y también es lo que os decía, que es una pintura que se puede ver en cualquier posición. El Dream Pin, y ya esta es su época en la que él... Esta es la caseta del estudio de Long Island, ¿vale? Porque a partir de que entra en contacto con Peggy Guggenheim, pues su situación económica le permite comprarse una casa de campo en The Spring
y en Hampton, perdón, y transforma el pajar en su estudio. Y bueno, fue la época más prolífica del artista, pintó muchísimos cuadros, empezó a ganar muchísimo dinero, era vamos, salía en los... Esta es de Jason Pollock también, veis que no es exactamente el Dream Pin, sí que hay cierta figuración, lo digo para que cuando veamos figuración en en alguna de sus obras, no, no es el Jason típico, ¿no? Porque tuvo varias etapas, ¿vale? Sobre todo, características generales, pues el tamaño que tiene. Siempre utiliza tamaños gigantescos, tamaños murales. O sea, el cuadro de Pollock tiene que abarcar absolutamente todo el muro. Toda la pintura lo abarca todo. Este Jason Pollock de 1945. Y como os digo, la técnica Dream-Pin en la que anula cualquier contacto con el lienzo. Lo que más se valora es el gesto, ¿vale? La emotividad que ponga el autor en realizar este gesto al aplicar la pintura. Aquí estamos viendo una obra muy pequeña, pero bueno, voy a ver si la amplío, en la que sí hay, veis, cierta figuración, cierto grafismo, hay también el Dream Pin, pero hay esto inevitablemente tiene que ser un poco un grafismo, ¿vale? Un poco autómata, del automatismo, en plan dibujo, pero dejo suelta mi mano al inconsciente, o sea, no quiero que debería de pensar Jason Pollock que los 10 años de clases de pintura se me vean, ¿vale? Entonces, pues se deja llevar la mano. Deja llevar la mano en este grafismo autómata, ¿vale? Pero al mismo tiempo, pues bueno, se ven ciertas figuraciones, ya las estamos viendo, que en alguna parte de su pintura, pues sí que hay cierta figuración. Estas son las obras más características de Pollock: el Dream Pin, la pintura de acción, la pintura gestual, la pintura en la que prima el acto de pintar. La revista Life, que es muy importante en Estados Unidos, publicó un artículo suyo, se titula ¿Es Jason Pollock el pintor más importante de los Estados Unidos? Y en él se reproducían pues obras del artista y bueno, pues esto terminó de encumbrarle a las más grandes esferas, altas esferas. Y ya a partir de aquí fue cada vez pintando menos. También utilizaba de vez en cuando el aurógrafo, pero vamos, esto, a ver, un poco, acordaos, el aurógrafo lo aprendió a utilizar con Siqueiros, pero bueno, es que parece como que ha hecho Dream Pin por encima y luego le ha dado con el aerógrafo. Este es number 31, veis que los nombraba con números, ¿vale? No significan nada, solo el gesto de pintar, que parece también que ha acabado un poco con el efecto all over, ¿vale? No deja que la pintura llegue al final del cuadro, eso no le pasaba al principio. Y bueno, quería simplemente hacer por último un pequeño
recuerdo de lo que fueron esta serie de pinturas negras de 1950 a 1953, esta vuelta al surrealismo, perdón, a la figuración, esta también forma parte de la serie que hemos visto, y prácticamente lo que nosotros tenemos en el Museo Thyssen-Bornemisza es una imagen muy parecida a esta, a la que le ha superpuesto Trimpin por encima, ¿vale? Es una imagen un poco figurativa, como podéis ver, veis que se ve unas caras, y le ha superpuesto esta pintura Vale, bueno, antes de deciros, quiero deciros que fue finalizar esta serie de pinturas negras y él, bueno, quiero deciros que él siempre había tenido problemas con el alcoholismo, ya antes de, en su primera época, pues a finales de 1930, incluso estuvo internado, bueno, estuvo sometiéndose a un proceso de rehabilitación, y unos analistas que seguían las técnicas de Jung, usaron sus dibujos, unos dibujos para realizar el proceso terapéutico, y en aquella época pues me parece que eran dibujos abstractos, ¿vale? Que no significaban nada, que lo que significaban era un poco lo que cada uno quisiera ver en ellos. Mientras que estas pinturas negras no son exactamente estas manchas de terapia de jungerianas, ¿vale? Sino son realmente unos trazos con una intención, ¿eh? Y bueno, finalmente 2 años después de esto muere en un accidente de tráfico con 44 años, en 1956, y ese es el final de la vida de Pollock, pero no de su obra, que permanece con nosotros, y de su memoria, que permanece en la nuestra. Con esto, sin más, voy a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que hayáis entendido un poco cómo se ha ido desarrollando este arte en América durante el siglo XX, y cómo de ser, digamos, compradores de arte en París, en la Armory Show de 1913, a convertirse prácticamente 20 años más tarde, en 1935, en la locomotora que tiró del carro, vamos, que tiró de los vagones del arte, tanto en el mercado de arte que se traslada a Nueva York en este periodo del que estamos hablando, como en la creación artística, que también se traslada a Nueva York en este periodo del que estamos hablando. De hecho, vamos, que prácticamente Nueva York, en detrimento de Washington, se convierte en la capital cultural de América. Y bueno, con esto ya me despido hasta la semana que viene, que os esperaré aquí con otra obra, y que espero que os haya gustado la clase. Hasta la semana que viene.